Gustavo Izaguirre Luna, docente e investigador de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo del UCB, además fue presidente del INAVI, exdirector de construcción del Ministerio de Desarrollo Urbano. Bueno, esta es la referencia inicial con la nomenclatura extensa, Gustavo, pero muchísimas gracias por venir de verdad, porque se necesitan, y siempre lo repito, orientaciones. Hay que marcar pautas de ahora en adelante, no puede simplemente recordarse lo que no se hizo en su momento y ahora sí lo vamos a hacer. En ese sentido, ¿cuál es tu primera impresión de todo lo que ha ocurrido? Y bienvenido, por supuesto. Bueno, muchas gracias, Carlos. Fíjate que es importante ahorita pensar en el futuro, como bien dice. Hay que, por ejemplo, en Venezuela tenemos más de 188 centros poblados, mayores de 20.000 habitantes, y escasamente no llega al 10% de estos centros poblados o ciudades que tienen un plan de desarrollo urbano local aprobado que esté vigente, que tenga menos de 10 o 15 años, no hay. Es decir, tenemos mucho que planificar ahorita, donde incluyan los estudios de geología, geomorfología, para saber cómo son esos suelos, claro. Los riesgos naturales, los riesgos industriales. Nosotros tenemos industrias de alto riesgo cerca de centros poblados o centros poblados al lado de esta zona. Bueno, en zonas sísmicas, además. Zonas sísmicas. El área tenemos, bueno, Venezuela tiene muchas áreas sísmicas, tiene más de 7 fallas importantes. Aquí estuvo Gustavo Coronel, que es uno de nuestros profesores de la Facultad de Ingeniería y que justamente coordina el diplomado de la Facultad de Arquitectura y Facultad de Ingeniería sobre sismoresistencia. Entonces, hay mucha información y esa tiene que tomarse para que la planificación y después los administradores de estos PEDUL, que son las alcaldías, lo hagan con respeto, con responsabilidad. Todos los profesionales tenemos una responsabilidad a la cual no podemos eludir nunca, ni los arquitectos, ni los ingenieros, ni los urbanistas, ninguno de los profesionales que trabajamos en esta área, incluyendo abogados que nos ayudan a hacer las ordenanzas, las leyes, nos ayudan con los documentos de condominio, toda una serie de cosas. Todos tenemos que colaborar para hacerlo bien, que es importante. O sea, ahorita se nos presenta una oportunidad después de esta enorme tragedia que hemos vivido todos. Yo vivo en San Bernardino, una zona que fue muy afectada. Nuestro edificio, afortunadamente, no tiene más que algunas fisuras o grietas en los revestimientos y que no son importantes. La estructura, afortunadamente, está muy bien, pero son escandalosas. La población está nerviosa, preocupada, buscando qué falló, qué faltó. Tenemos que ir un poco. Ayer una profesora, Mercedes Marrero, nos recordaba, que es la directora de la Comisión de Mitigación de Riesgo de la Universidad Central de Venezuela, nos recordaba eso, que no debemos olvidar que esto pasó y de esto tenemos que tomar. ¿Qué es lo que tenemos que tomar? Bueno, hacer una planificación urbana adecuada y correcta, dependiendo de los tipos de suelo, los riesgos geológicos y los riesgos naturales de cada sitio, con las densidades adecuadas, la construcción adecuada, hecha por profesionales venezolanos. Aquí nuestros ingenieros son estupendos haciendo cálculo estructural, nuestros arquitectos son los mejores diseñando edificaciones. Bueno, tenemos que hacer uso de ese talento y de esas competencias para hacer buenas edificaciones robustas y resistentes a los sismos. Ahora, Gustavo, decías, citando a la profesora Marrero, no olvidar, o sea, las cosas, pero parece que se olvidaron. Fíjate tú el efecto de 1999 y el deslave. ¿Qué pasó después? Preguntas, lo conversaba aquí también con Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros. Se hicieron los estudios de suelo, se evaluaron bien, se inspeccionaron bien las estructuras que quedaron en pie, que ahora acaban de desplomarse, triste y lamentablemente. Dejaron construir, dieron permisos de construcción en esa zona. Gustavo, también algo insólito después de lo que ocurrió sobre todo en la zona de los Corales y que los declararon Camposanto y todo eso. Claro, por eso. Eso no puede volver a pasar ahora después de este desastre, de esta catástrofe, ¿no? No debería volver a pasar. No, es más, no debería haber pasado nunca que se construya en un terreno, en un inmueble, sin que exista el estudio previo, los estudios de suelo, el estudio de impacto ambiental, el cálculo estructural adecuado, el proyecto completo, pero además que exista, que la planificación urbana diga que en ese sector se puede construir, no solamente con ese uso, sino con esa intensidad de uso. ¿Qué es la intensidad de uso? La densidad. Si son 2 pisos, 3 pisos, 10 pisos, 20 pisos. Porque tenemos Parque Central, se comportó muy bien. Está en una zona de Caracas, tenemos edificios de 60 pisos, los de oficina, tenemos edificios más bajos. En Parque Central se comportaron bien. En Caracas se comportaron muchos edificios muy bien. Igualmente en el litoral. Hoy le recordaba yo a un amigo, y que justamente de la parte de turismo, bueno, está el Macuto Sheraton, que tiene todos los años del mundo, y se comportó muy bien. Entonces, es decir,
No quiere decir que no haya alguna fisura, algunos revestimientos, algunos acabados que sacar. Pero ahorita tenemos que ser más estrictos. Por ejemplo, las normas venezolanas, tenemos 2 normas para construcción de esa mampostería que se rompió y que se debe romper en caso de un sismo. Eso lo ha aplicado mucho el ingeniero Esteban Tenrero, también profesor de la Facultad de Arquitectura y de la Facultad de Ingeniería. Fíjense, ¿qué sucede? En Venezuela existe una norma para la calidad de los bloques de arcilla. Los bloques huecos, los ladrillos que decimos con lo que construimos son bloques porque son huecos. Esos bloques tienen que resistir 15 kilogramos por centímetro cuadrado. Eso es lo que dice nuestra norma. Si un bloque resiste menos de eso, no debe usarse en la construcción. ¿Y los de cemento? Los de cemento, que son lo que llamamos los bloques de concreto, tienes 3 tipos. Tienes el tipo A, el tipo A1 y el tipo B. Los tipos B y los tipos A2 son los que utilizamos generalmente para la mampostería. Pero esos bloques tienen que resistir, el más blando, de 10, tiene que resistir 25 kilos. Y si lo vamos a utilizar para mampostería no portante, pero si es para una mampostería portante, que son sistemas constructivos que en Venezuela no se usan mucho, pero se usa sobre todo en la zona de los barrios, tenemos que utilizar bloques de por lo menos 50 kilos. Aquí viene el ejemplo. Un profesor de la UNED, arquitecto, Luis Villanueva, que hace muchos años hizo un estudio, principio de este siglo, hizo un estudio de las bloqueras de bloques de concreto en el estado Táchira. Y de las 30 bloqueras, ningún bloque que ellos fabricaban cumplía con la resistencia a la compresión. No hay una supervisión, no hay una inspección. Es decir, entonces, es responsabilidad del Estado venezolano a través del gobierno, porque el Estado somos muchos, las universidades, los 5 poderes, todo, pero el gobierno tiene una responsabilidad que es vigilar que la producción nacional cumpla con las normas. Y en el caso de La Guaira, ¿qué se presume o qué crees tú? Bueno, hay muchas cosas. Son varias hipótesis que se están manejando. Muchas hipótesis. Algunos profesionales de la ingeniería y geólogos dicen, bueno, es una formación reciente, no tiene más de 2, 3 millones de años, o sea que es un aluvión muy reciente. No es como el macizo guayanés, que tiene más de 300 millones de años, una zona muy firme, muy bajo riesgo sísmico. Es diferente. Yo construí en República Cooperativa de Guyana en los años 80 y yo me quedé asombrado cuando llegué porque veía que las cabillas eran lisas y no eran estriadas como en Venezuela. Y entonces, claro, el profesor que iba conmigo, un ingeniero, me decía, no, lo que pasa es que aquí, Gustavo, tienen riesgo sísmico 0. Entonces no importa. Claro, el macizo, la extensión del macizo hacia Guyana. Correcto. Entonces en Brasil, en esta zona, en alguna zona de Brasil, se construyen con esos volados grandotes que vemos los arquitectos y envidiamos, pero aquí en Venezuela no lo podemos hacer. Porque tenemos alto riesgo sísmico en todo el país, menos en la parte del estado Bolívar. Fíjate, Gustavo, tu homónimo Gustavo Coronel que citábamos cuando estuvo acá, recientemente hablábamos, por ejemplo, de la fuerza telúrica, de la intensidad, del escándalo de que en 39 segundos se produjeron 2 terremotos. En esa circunstancia, algún edificio, por más bien que estuviera construido, iba a ceder en buena medida. Sí, lamentablemente, bueno, es un hecho atípico, no solamente lo hemos visto nosotros, los expertos como Gustavo, los expertos en geólogos, los profesionales de la ingeniería y la arquitectura de otros países con los cuales hemos conversado a través de otras reuniones. El mismo Colegio de Ingenieros se ha sorprendido, primero por el doble terremoto, que es algo que usualmente no suele ocurrir. Y segundo, la intensidad de ambos terremotos, que en 39 segundos, bueno, yo estaba en mi casa y yo pensé que mi edificio se iba a caer de lo fuerte que fue. Yo viví el terremoto del 67, tenía 7 años, 8 años, pero este fue mucho más fuerte. Bueno, lo vemos además, es evidente porque vemos la cantidad de daños que hay en toda la ciudad y en el litoral central, que ha sido devastador. Te voy a interrumpir un momentito porque vamos a una pausa y vamos a regresar contigo, Gustavo. Estamos con Gustavo Izaguirre Luna, docente e investigador de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCB. Bueno, continuamos con Gustavo Izaguirre, corrijo, Gustavo Izaguirre Luna, docente e investigador de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCB. Gustavo, se ha hablado mucho, se ha especulado, hay que desarrollar un proceso de investigación sobre los insumos, los materiales de construcción, si eran buenos, no eran buenos, en el caso concreto del estado de La Guaira. Bueno, no solamente en La Guaira, en todo el país, general, eso es importante. Mira, yo tengo muchos años investigando sobre la calidad de la construcción
Y el 93% de las fallas y defectos que conseguimos en la construcción, algún tipo de patología, o es error del proyecto o es error en la construcción. Y generalmente puede ser por materiales inadecuados o de repente un buen material utilizado de forma inadecuada. Claro. El vidrio es un estupendo material para ventanas, pero ponerlos en piso incrementamos el riesgo de que se rompa. Entonces, ese tipo de cosas es importante. Fíjate, se ha hablado mucho de eso, hemos visto que si los concretos no eran buenos, que si el cemento no sé qué más. Es muy difícil que en Venezuela, si yo soy un fabricante de cemento, sea privado o sea del gobierno o del Estado venezolano, que tenga un sello que dice que ese cemento porta el número 1, que no sea porta el número 1. Así que vamos a descartar esas especulaciones. Cualquier fabricante que dice que yo fabrico este tipo de producto, ese es el producto que debería estar fabricando. Puede ser que la norma de fabricación sea muy vieja, ese es otro tema. Sí. Pero eso es lo que está fabricando, no tenemos que ponerlo en duda. ¿Qué sucede? Una de las cosas importantes que yo siempre insisto, nosotros tuvimos durante 11 años la Escuela de Constructores Populares en la Facultad de Arquitectura, es decir, formamos albañiles, plomeros y electricistas. Y a los albañiles les insistíamos desde el día 1, los morteros se preparan solo con arena lavada. No se use arena amarilla en la construcción, no se debe usar. Ah, fíjate, no se debe usar arena amarilla, sino arena lavada. Claro, la arena amarilla tiene un componente orgánico. Se tiene que usar arena lavada, cernida. Nosotros hacíamos la siguiente prueba con los albañiles. Vamos a hacer unas hileras de bloques. Construyan una pared de 1 por 1 por 1 y usted diseñe su mortero con arena amarilla. Y el otro maestro, el otro albañil, la va a hacer con arena lavada. Y a la semana siguiente hacíamos lo que llamábamos la prueba del dedo. Dele con el dedo al mortero entre las pegas de los bloques, de la arena amarilla y la arena lavada. Entonces ellos veían ahí la diferencia. Una se meteorizaba rápidamente mientras la otra se mantenía fijo. Entonces, todas las técnicas de construcción, es decir, humedecer el bloque antes de colocarlo. ¿Para qué? Porque el bloque si está seco y si además está en el sol, está caliente, usted pone el mortero de pega y cuando pone el bloque le va a quitar agua a la pega. Fíjate, entonces está cambiando el diseño de mezcla de esa pega, que es la relación agua-cemento, que ayuda mucho en la resistencia de ese mortero, que tiene cemento y tiene arena y tiene agua. ¿Y los bloques de arcilla? Los bloques de arcilla, en Venezuela la norma establece una resistencia mínima para los bloques de arcilla, que son 15 kilogramos por centímetro cuadrado. Pero en cuanto al pegamento como tal, cuando se va a colocar, ¿debe humedecerse también? Claro, el bloque de arcilla tiene que humedecerse. Todo lo que vamos a colocar, porque si no, fíjense, nosotros vamos a tener una columna que se fabricó hace 2 semanas. Y esa columna la vamos a poner en una pared. Entonces primero se humedece la columna, se salpica la columna con un mortero, una relación 1-3, una parte de cemento, 3 de arena, se salpica para que tenga una superficie rugosa y se construye la pared de bloque con mortero y el bloque tiene que estar húmedo. No puede ser que el bloque esté seco porque le quita agua. Entonces, así, si nosotros utilizamos técnicas adecuadas de construcción, por supuesto garantizamos que el comportamiento, no solamente de la estructura, sino de la mampostería va a ser mejor. Terremoto del 96 en China. Los científicos, después, los que hicieron la ingeniería forense, es decir, los edificios que colapsaron, una de las cosas que decían es que se había olvidado la tradición de humedecer. Ellos sí construyen con ladrillos macizos, del ladrillo antes de colocarlo. Ah, fíjate, de humedecer. Entonces hay que humedecer, la cerámica se humedece antes de colocarla. Y uno, claro, nunca quede enchumbada, pero se humedece, la saca, la pones paradita para que ella drene parte del agua, pero cuando uno la coloca no está seca, sino tiene algo de humedad. Te iba a preguntar otra cosa, que un poco saliéndome del tema, pero que es importante porque se ha abierto ahora, cuando se entra en la segunda etapa, Gustavo, una discusión sobre qué se va a hacer con los escombros, qué va a pasar. No repetir el error gravísimo de echarlos al mar, como pasó en el deslave de 1999. ¿Qué crees tú que debe hacerse allí? Hay una comisión que está estudiando, ayer mismo hubo reuniones con autoridades nacionales e internacionales, un grupo de Israel está aquí, de saber qué va a hacer, qué vas a hacer con eso que quedó allí. Bueno, hay expertos en cómo reciclar o reutilizar parte de los escombros. En algunos países los residuos ahí que están. Se muelen y se utilizan como agregados finos, agregados gruesos para hacer acera, para hacer plazas, para hacer pavimentos, no para construir estructuras. Para construir estructuras tenemos que utilizar
acero de la mejor calidad, nuestra norma es muy buena en eso, y el acero que producimos en Venezuela es fantástico, concretos de la mejor calidad, bien vibrados, que tengan el recubrimiento adecuado, que sean competentes, no solo los profesionales, sino la mano de obra. En otros países, por ejemplo, me pasó en Chile en 2006, que siempre decía, no, el problema de la construcción es que los maestros, los albañiles ya no saben construir. No, eso es falso. Necesitamos profesionales competentes que estén al frente de la obra, tanto arquitectos como ingenieros, y le puedan recordar al maestro o al albañil cómo se construye adecuadamente. Porque para eso en Venezuela somos entrenados. Sí. Mira, yo soy profesor de arquitectura y siempre, mi esposa da materiales de construcción y construcción. Yo doy construcción, aplicaciones tecnológicas, ella también. Y siempre le insistimos a los estudiantes, no boten los apuntes. Cuando usted se gradúa a los 2 años va a hacer falta todos los apuntes. Usted tiene todo el conocimiento, sabe cómo construir. Desde el segundo semestre, desde el primer semestre, los estudiantes de arquitectura son formados en áreas competentes del área de la construcción de edificaciones. No hacemos carreteras, ni puentes, ni represas, eso lo hacen los ingenieros. Pero edificaciones sí. Son entrenados desde el primer semestre hasta octavo semestre en competencias en el área tecnológica. Es decir, no debería haber errores, deberían saber. Hay manuales, hay normas inclusive que dicen paso a paso qué se debe seguir para tener una construcción de calidad, adecuada y conveniente. Muchísima la información que ofreciste, Gustavo, te agradezco muchísimo. Yo creo que nos va a servir y va a servirte mucho, ¿no? De ahora en adelante hay muchas cosas que hacer, evidentemente que sí, bueno, y contamos por supuesto con las universidades, en este caso y en particular con la Universidad Central de Venezuela. Bueno, gracias a Gustavo Izaguirre, docente e investigador de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Nos vamos a la pausa. Al regreso, bueno, seguimos con más de la información y tendremos el segmento de Lo Actual.